cierto, muchachos, todo esto que se ha hecho es para que ustedes sepan que esta es su casa, esta es su familia. Aquí los ha plantado Dios. Solamente queremos decirles, ¡bienvenidos a casa! Dios los bendiga, Dios los bendiga. Ahora sí, ahí sentaditos, solamente escúchenme, voy a contarles, voy a narrarles una historia de algo que sucedió en la Biblia. En la Biblia es inspirada por Dios, pero escrituralmente, o sea, quien tomó el tiempo de escribir, de atribuirse la autoría de cada uno de los libros, pues varían, ¿no? Uno los escribió Moisés, otros los profetas, otro Pedro, Juan, Santiago, pero hubo un apóstol que escribió la mayoría de las cartas. Gran parte de las cartas de la doctrina de la iglesia la escribió este apóstol. ¿Alguien sabe el nombre del que más cartas escribió en la Biblia? Pablo. Muy bien, muy bien. Él escribió a los corintios, a los romanos, a los tesalonicenses, a los filipenses, a los colosenses, a los gálatas, a los efesios. Él escribió una infinidad de cartas. Y uno diría, wow, ese hombre debe haber sido bueno, ¿cómo debe haber sido tan apegado a Dios siempre, que solamente así se entiende que Dios le haya permitido que a ese hombre que desde que nació quizás estuvo pegado a Dios, le haya dado ese privilegio de escribir todas esas cartas y decir, yo Pablo, apóstol de Cristo. Pero vamos a ver quién era este Pablo. Saulo, él se llamaba antes Saulo. Mire lo que dice en Hechos 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Mire quién ha sido este Pablo que escribió casi toda la Biblia. Alguien que mataba a los discípulos de Cristo. A veces uno piensa y dice, ya Dios conmigo no puede hacer nada, yo vengo de la basura, yo vengo de la maldad, yo era una mujer, pastor, si usted viera la vida que yo tenía antes, o yo era alguien que andaba en el alcohol, en la droga. Y a veces pensamos que por nuestro pasado pues ya Dios nos descarta, pero yo creo que si alguien le debe tener coraje a Dios es al que mata a sus hijos, al que mata a su iglesia, y este era Saulo. Saulo dice que respiraba amenazas, su vida era amenazar, acabar con la obra de Dios, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas, mira este malvado, para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, de la fe en Cristo, los trajese presos a Jerusalén. Mira este hombre, qué perverso. Mas yendo por el camino, o sea, cuando iba a hacer esta misión de querer meter preso a los cristianos a los cuales amenazaba, a los cuales quería arrestar, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, es duro que te des contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Hasta ahí llegó Saulo. De ahí en más el Señor empieza a obrar en su vida, pasa por pruebas, pasa por naufragios, renuncia a esa vida pasada, renuncia a perseguir la iglesia. Ahora él se hace defensor de la iglesia, él se hace maestro de la iglesia. Pero mire, él era un hombre por el cual nadie daba 2 centavos. De hecho, más adelante uno puede ver que ni aún los discípulos cuando lo veían y decían, no, mire, es que Dios lo tocó. No, si él era malo, él era perverso. O sea, la gente lo miraba con desconfianza. ¿Y quién no lo va a ver con desconfianza? Estos jóvenes, mis hermanos, y ustedes que son la familia, quiero que entiendan esto. Este mensaje es para ustedes
que son la familia espiritual y física, que ya vemos familia espiritual y física. Yo soy familia espiritual, Juanito, mi hermano Carlito, mi hermano David, mi hermana Santita, mi hermana Azul, mi hermana Nancy, mi papi, Yani, mi guagua, son familia espiritual suya, pero también hay familia de sangre suya. Y esto tienen que saber ustedes qué es lo que han encontrado ellos, para que así nosotros, la familia espiritual y la familia física, ayude a estos muchachos, ayude a que estos muchachos crezcan en la fe. Y para eso quiero decirles cuál es el Dios que encontraron ellos. El Dios que se aparece en el encuentro, el Dios de los encuentros. ¿Cuál es el Dios de los encuentros? El Dios del encuentro, el Dios al que encontraron estos jovencitos, y que si lo quieren encontrar, Fer, Matías, Iván, no tienen que olvidarse de lo que han aprendido. Si ustedes lo quieren encontrar, y si ustedes quieren encontrar a ese Dios que cambia la vida de Saulo, que hace que tú dejes de hacer el mal y pases al otro lado por completo, de atacante a defensor, de perseguidor a benefactor, de asesino a maestro de ellos, es un Dios que es muy específico en la Biblia. Verán, y ustedes saben, a mí no me gusta criticar las religiones. Si alguien pues tiene algún tipo de fe, yo solamente oro por esas personas y deseo que busquen nuevamente. Pero a veces buscamos, voy a decir cosas que yo hacía. A veces buscaba yo a Dios, yo estoy hablando de mí. A veces buscaba yo a Dios pues en un crucifijo. Yo era un niño, yo tenía un crucifijo y cuando me asustaba yo lo apretaba y decía: Diosito, ayúdame. Yo tenía un crucifijo que lo había comprado una vez, me acuerdo que me costó 5,000 sucres, me lo compré con mi dinero. Yo bajaba de Aloha, paramos en una cita médica y yo me bajé ahí, bajo al baño de la persona que estaba conduciendo el carro, y yo me bajé y me compré un crucifijo plateado. Sentía la necesidad de Dios. Todavía no me acuerdo por qué tomé esa decisión, es como que alguien me dijo, pero sentía eso. Y yo apretaba el crucifijo y yo decía, cuando tenía problemas, cuando estaba asustado en mi casa por alguna cosa, cuando era niño, pues yo lo apretaba duro y decía: Diosito, listo. Yo a mí lo mantuve muchos años, hasta que alguna vez, como en segundo o tercer curso, se me perdió cuando fui a la piscina del colegio. Ahí me acuerdo que no sé si me lo robaron o se perdió o se me cayó a mí, la verdad es que no sé, pero hasta ahí me duró, hasta el tercer curso. Yo tuve como unos 3 o 4 años. También yo buscaba a Dios en una virgencita que tenía. Yo tenía una virgencita de yeso. Tenía una virgencita de yeso que nos hicieron hacer en artesanías. Así se llamaba la materia en primer curso. Nos vendieron una virgencita de yeso y teníamos que pintarla. Yo la pinté y la tenía en la parte de atrás de mi cama. Hay gente que busca a Dios en procesiones. Se pega a un viaje de aquí al Quinche, por ejemplo, y dice que ahí va a encontrar que la virgencita le va a hacer un milagro. Mi hermano, habiendo yo vivido en la fe, pues desde muy niño de distinta forma, yo respeto la fe de las personas. Yo sé que mi fe es la fe que dice la palabra de Dios. Un solo nombre es dado a los hombres: Jesucristo, nuestro único Salvador. Eso dice la Biblia. Yo entendí eso, el velo cayó, ya no lo busco en un crucifijo, ya no lo busco en estatuas hechas de manos de hombre. Yo sé que el Dios de orden se revela aquí en su palabra y en el corazón de que los acepta. ¿Me sigue hasta aquí? Amén. Ahí está Dios, en su palabra y en el corazón. Ya lo he aprendido y mire, yo entiendo a las personas porque yo era así. O sea, yo puedo entender, yo no voy a decirle: hijo del diablo. No, Dios tiene su tiempo. Pero yo entiendo esto ahora, y como yo entiendo, yo digo: miren, esto es así. ¿Y cuál es el Dios verdadero? El Dios que encontramos en la Biblia. Tiene muchísimas, pero voy a dar hoy día, para efectos de esto, 4 características de ese Dios que encontramos. Lo primero es que nuestro Dios, el Dios que encontraron ellos, el Dios que experimenté yo también en estos días, es un Dios de orden. Es un Dios de orden. ¿Por qué? Había bendición allí. Nos decían: miren, a tal hora hay que comer, a tal hora teníamos que comer. Tienen 5 minutos para ir a refrescarse, teníamos 5 minutos para ir a refrescarnos. Las luces de la habitación están prendidas hasta las 11:30. Hasta las 11:30 estaban prendidas. La Biblia dice: perdona a tu hermano, perdona a mi hermano. La Biblia dice: congrégate, me congrego. La Biblia dice: ama a los demás como a ti mismo, amo a los demás como a mí mismo. Un Dios de orden. Un Dios que dice: así son las cosas y mi función no es cuestionar. ¿Y por qué tengo que amar?
¿Y por qué tengo que perdonar? Mire, ningún jovencito, los pastores dieron testimonio de esto. Yo le decía, pastor, ha estado tranquilo el encuentro. Y el pastor decía, sí, hubo una vez que vino un muchacho terrible que se quiso quedar en el cuarto, que no querían salir. Y de hecho hoy día nos felicitaron a este grupo, un buen grupo. ¿Estoy mintiendo? No, felicitaron hoy en la mañana, ¿verdad? Hoy en la mañana nos felicitaron, dijeron que ha sido un grupo muy tranquilo. Den un aplauso a estos muchachos. Felicitaron al grupo. Nos felicitaron. En general, que el encuentro había sido muy tranquilo. Dios es un Dios de orden. ¿Usted quiere tener un encuentro con ese Dios que transforma la vida? Siga el orden. Siga el orden. Nuestro Dios es un Dios de sacrificios. ¿Qué quiere decir esto? Mire, Pablo sacrificó mucho de lo que él tenía, no mucho, todo. Él era alguien respetado, alguien que tenía una posición elevada dentro del gobierno. Él tenía un título, era un ciudadano romano, algo que no se adquiría fácilmente. Él lo tenía. Y él dijo, yo todo eso lo tengo, es por basura. Por basura. Eso es sacrificio. Es renunciar a cosas. Estos jóvenes, para ir este fin de semana, tuvieron que renunciar a la comodidad de sus camas. Las camas no eran cómodas allá, o eran cómodas. No eran cómodas las camas. Era una colchoneta así finita. Y yo les decía a ellos, y se lo dije a algunos jóvenes que me dijeron eso, digo, mira, cuando nuestro cuerpo sufre, el alma se pone sensible, nuestro espíritu se conecta más con Dios. Así que yo lo veo bien. Si usted me pregunta, ¿y cambiaría eso? ¿Pondrías colchones más fuertes? No, porque yo sé que hace bien que nuestro espíritu se eleve por encima de nuestra comodidad humana. Ellos sacrificaron una cama cómoda, sacrificaron la comida de sus casas, de sus hogares. Los hombres comieron rico, las mujeres pues se les hizo un poco más difícil, eran más mañositas eran. Yo veía ahí el plato de estos muchachos limpio, parecía que no les habían puesto nada. Y el plato de las muchachas ahí lo veía que devolvían, que movían y eso. Sacrificio, es un sacrificio, no comer en su casa, no comer lo que le gusta, pues es un sacrificio. Horas de sueño, teníamos no sueño a las 7 de la mañana, sacrificaron horas de sueño. Sacrificio. Mira, uno de los muchachos me mostraba y me decía, mire pastor, yo tenía sueño y me picaba así con el esfero para no dormir. Yo también he hecho eso, me aplasto así para no dormir cuando tengo sueño algo. Sacrificaron sueño, sacrificaron comodidad. Pero ese es el Dios al que servimos. A veces Dios implica sacrificio. Ustedes están sacrificando aquí tiempo en sus casas. Y yo los bendigo, de verdad, cada uno de ustedes que ha venido, sobre todo a la familia espiritual de estos jóvenes, yo los bendigo, gracias de verdad. Gracias por tomarse ese tiempo para acompañar a estos muchachos que lo necesitan. El Dios del encuentro es un Dios de orden, es un Dios de sacrificios. El Dios del encuentro es un Dios que da más de lo que nosotros nos imaginamos. Esa es la tercera característica, casi ya para ir cerrando, porque no los quiero cansar, pero quiero que entiendan este Dios del encuentro. El Dios del encuentro exige orden, sí, claro que exige orden. Y exige sacrificio, claro que exige sacrificio. Pero también es un Dios que da más allá de lo que nos podemos imaginar. Y verá, esto es curioso, y permítame le cuento algo que Dios me habló a mí y me dio como una nueva dirección en esta semana. Le voy a abrir mi corazón en este momento. Yo estaba escuchando al predicador decir en este fin de semana, y él decía que nuestro Dios es un Dios que sobrepasa nuestras expectativas, sobrepasa. Y cuando yo escuché eso, algo en mi mente, mire, por eso digo, le estoy abriendo mi corazón, algo en mi mente dije, yo no creo, yo tengo sueños grandes, yo me imagino otras cosas, humanamente pensando, y le voy a ir más allá. ¿Dónde quiero decir? Yo digo, a mí me gustaría ver, por ejemplo, la iglesia llenita, tener 2, 3 cultos, esa es mi expectativa, yo decía, y Dios todavía no ha sobrepasado mi expectativa. Entonces yo escucho eso y entiendo, pero todavía como que no aplica para mí. Yo pensaba eso, mi hermano, escúcheme a dónde quiero llegar. Alguien podría decir, bueno, yo pensaba, y mire cómo este lindo pensamiento siga.
Bueno, sí, yo creo que puede Dios bendecir un matrimonio y Dios sobrepasa las expectativas del matrimonio, pero mi matrimonio no es lo que yo esperaba. Entonces Dios no ha sobrepasado mis expectativas. Yo esperaba que mi matrimonio fuese de esta manera, pero no es de esta manera. Entonces Dios no sobrepasa mis expectativas. Entonces lo que decía el predicador pues era como falso, o al menos yo lo sentí así. Mi hermano, le estoy abriendo el corazón y todo lo que se me vino en este fin de semana: matrimonios, trabajo. Yo esperaba que en mi trabajo me fuera de esta manera, pero pues no. Yo esperaba que, no sé, me asciendan, que Dios haga que a mí me asciendan, por ejemplo, pero no me han ascendido. Sigo, no sé, sigo en cajas, sigo en revisión, no sé, ¿dónde esté? Yo esperaba que mi negocio crezca, ya tener 10, 20 empleados. Usted también, yo sueño con tener 20 empleados y que todos ellos trabajen para mí. Diría alguien que tenga alguna empresa, algún negocio, ¿no? Pero no, a duras penas trabajo yo y a veces me alcanza para pagar un ayudante. Entonces, Dios ahí no sobrepasa mis expectativas. Y mire lo bello que es Dios. Porque a mí Dios me habla con la palabra. Y yo pensaba esto, pero sin ofender a Dios. Yo a Dios le cuento todo, mi hermano. Todo. Cuando me siento mal, cuando sé que he pecado, cuando he tenido pensamientos que no son correctos, de desánimo, bueno, un montón de cosas, ¿no? Todo yo le cuento a Dios. Dios sabe todo y yo le cuento todo. A mí no me da vergüenza decirle a Dios lo que estoy sintiendo. Eso sí, es algo que yo le puedo decir y que lo anima a que usted no tenga vergüenza de hablar con Dios. Señor, me siento así, punto, dígase. Y yo le estaba diciendo ese rato a Dios, estaba conversando, y mi Dios, que es tan bueno, me hace recordar esta palabra, que los que sembramos se cosechan al 30, al 60 y al ¿cuánto? Y al 100 por uno. Y la pregunta que me dice Dios, o lo que Dios me dice es, sí, dice, yo sobrepaso las expectativas. Yo sobrepaso, pero quiero que me siga, mi hermano, quiero que no se pierda esto, porque Dios me dijo, yo sí sobrepaso las expectativas. Pero ¿cuáles expectativas sobrepaso? Del que siembra va a cosechar al 30, al 60 y al 100 por uno. Y de ahí Dios me fue llevando y me decía, ¿qué has sembrado tú? ¿Qué has sembrado tú? Y Dios me mostró cómo se ha hecho esto, mi hermano. Dime, ¿ha habido semilla en cuanto a la infraestructura aquí económica? Y yo decía, sí, claro, pero ha sido, la verdad, yo siento que ha sido tú el que me ha multiplicado. Exacto, dice, exacto. Lo poquito que ustedes han puesto, yo lo he multiplicado, pero muchísimo. Y Dios me habló. El esfuerzo que has puesto, aquí le estoy hablando ya no a mí, sino en general. El esfuerzo que has puesto en tu matrimonio, el Señor lo va a multiplicar al 30, al 60, al 100 por uno. Pero ¿qué esfuerzo estás poniendo? ¿Qué esfuerzo estás poniendo? ¿Qué semilla estás sembrando? Oiga, y Dios me desarmó. Se me acabó la contra. Porque Él me dijo, yo sobrepaso las expectativas de los que siembran. Siembra, cosecha. Siembras, cosechas al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estamos sembrando en el reino espiritual? Ovejitas de Cristo. ¿Qué estás sembrando para el reino de Dios? No te estoy hablando del diezmo y de ofrenda, que también es necesaria, pero no te estoy hablando de eso. ¿Qué siembras espiritualmente en oraciones por tu iglesia? En ayunos por tu iglesia. En hacer lo que dice la Biblia, agarrar a alguien y discipularlo. Mira, te voy a enseñar, esto dice la Biblia. Esa es la manera de crecer. Las iglesias crecen discipulando. Tú agarras a alguien y le empiezas a enseñar la palabra de Dios. Punto. No hay otra manera. Tú agarras a una persona, la discipulas, estás ahí, oras por ella, y estás dele y dele y dele con la palabra, y esa es una misión para todos nosotros. Y ahí Dios me preguntó, ¿han estado sembrando en lo que yo digo, no en lo que ustedes piensan? Porque acuérdense que el primer punto es que es un Dios de orden. Un Dios de orden. Y pregúntese usted, en los últimos 2 añitos, ¿a cuántos ha discipulado? ¿A cuántos ha sentado usted, ha abierto su Biblia y le ha mostrado el plan de salvación? Juan 3:16, llevarlo a conocer al Señor, las promesas de Dios, Isaías 53, para que vean que en el Antiguo Testamento ya se decía de Él, que Él era el Mesías. Ese es el método que Dios ha usado. Y pregunte usted,
A ver, no, yo sí he discipulado, yo sí he enseñado. ¿Dónde está mi cosecha de 30, 60 y 100 por uno si yo sí he discipulado? El discipulado es un trabajo de todos. Ahí ya, Dios nos desarma. En tu matrimonio, ¿dónde están los besos que has sembrado, los abrazos que has sembrado, las palabras de amor que has sembrado? Siembra, quieres que mejore las cosas, empieza a sembrar en tu matrimonio tiempo de calidad. Mire, las relaciones requieren tiempo. Jovencitos, ustedes empiezan un año lectivo. Si quieren ver cosecha de 30, 60 y 100 por uno en sus estudios, siembren horas de estudio. Yo siembro 1 hora de estudio y Dios hace que yo haya estudiado como si hubiese estudiado 5 o 6 horas de estudio. Me da una agilidad mental para aprenderme todo como si hubiese estudiado más tiempo. Esa es la multiplicación. Yo discipulo a 1 y ese 1 va y discipula a 2, 3 y listo. Esa es la manera en la cual avanzamos como iglesia. Un Dios que excede nuestras expectativas, pero de lo que nosotros sembramos. La expectativa que supera es: les daré al 30, al 60 y al 100 por uno. Mire, Dios me habló así clarito. Y ese pasaje no fue mencionado. No estaba mencionado en esta semana, en las charlas. Eso fue cuando el profesor habló, no, y dice Dios te cumple sueños más grandes de lo que tú tienes. Y yo le empecé diciendo a Dios, no, yo sueño más, yo de necio. Pero Dios clarito, yo multiplico la siembra. 30, 60, 100 por uno. Siembra en tu matrimonio, siembra en tu iglesia, siembra con tu familia, siembra en tiempo para otras personas. A veces yo no sé cómo me alcanza el tiempo, pero siento que es porque ahí yo veo la mano de Dios. No sé cómo me alcanza a veces, y mi esposa sabe, para hacer tantas cosas, porque pues me toca hacer muchas cosas en el día a día. Y yo ahí sí veo, yo siembro un poquito de tiempo en alguien y es como que el tiempo se me multiplica. Ese es Dios. Siembra y vas a ver la multiplicación. Jovencitos, siembren oraciones y van a ver muchas contestaciones. Y ese es el Dios del encuentro. Un Dios de orden, un Dios de sacrificios y un Dios que excede nuestras expectativas. Iglesia, ayudemos a nuestros jóvenes a que nunca pierdan de vista ese Dios. El Dios de orden, el Dios que requiere sacrificio, pero el Dios que con ese sacrificio, con esa siembra, te multiplica al 30, al 60 y al 100 por uno. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias, mi Dios, por la oportunidad que tú nos das en esta hora de haber recibido a nuestros jóvenes de su encuentro. Señor, yo bendigo, Señor, la vida de Amy. Yo la bendigo, Señor. Bendigo su mente, bendigo su corazón. Bendigo, Señor, sus entradas y salidas en cada aspecto de su vida, Señor. Te pido que tú la guardes, que tú la acompañes, que tú cada vez le hables más. Hoy escucharon del Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, acompáñala en todo momento. Señor, bendigo a Matías, mi Dios. Señor, varón esforzado, varón valiente, varón con una alegría, con un gozo que le pone ánimo a pesar de que le dolía la garganta. Estaba con ánimo. Se supo ganar la amistad, el aprecio de las personas alrededor. Señor, yo lo bendigo. Él un día va a ser un sacerdote de hogar, un hombre, Señor, que va a guiar a su esposa y a sus hijos por el camino del bien. Bendigo la vida, Señor, de Fer. Señor, bendice a Fer. Acompáñala, mi Cristo. Tú le hablaste en las charlas. Tú la has cuidado desde su niñez hasta ahora, has guardado su vida, como contaban hoy día en el testimonio de que pueden haber sucedido múltiples accidentes y la has conservado. Y yo he visto, Señor, su trabajo en la iglesia, he visto, Señor, el amor que tiene para tu casa. He visto, Señor, la mansedumbre que tiene. Y yo te ruego, mi Cristo, que tú la bendigas, Señor, que en este nuevo proceso que empieza después del encuentro, tengo una mayor cercanía contigo, mi Cristo, una mayor comunión. Finalmente, Señor, oro por Iván,
varón esforzado, valiente, buen hermano, protector, comedido, buen compañero. También se ganó el favor de todos. Qué buen muchacho, Señor. Yo los bendigo. Qué agradable contar con gente con un corazón sano. Señor, yo estoy agradecido. Tú sabes que estoy agradecido por los jóvenes que tuve, el grupo de jóvenes que tenemos ahora, Señor. Incluye a los demás, Señor, a Dylan, a Iker, a Yossi, a Shaco, a Yancito, a Jordan, a Gael. Señor, incluye a todos ellos. Buenos muchachos. Y estos 4, Señor, que son de los mayores y que ahora tuvieron, Señor, este tiempo. Señor, los bendigo. Señor, bendigo a las familias, Señor. Familia Montaño, familia Rivera, familia Bosmediano. Señor, te pido que tú los guíes por completo, que tú los protejas, Señor, que tú permitas que en su casa, Señor, estos jóvenes puedan encontrar un refugio seguro, puedan encontrar palabras de ánimo. Parte, Señor, parte de este tiempo de encuentro fue sanar cuando a veces como padres decimos palabras como no vales, no sirves, palabras de odio, palabras dichas con rabia hacia nuestros hijos. Señor, yo ruego que las familias, Señor, las familias que acompañan a Matías, Iván, Fer y Amy, puedan cambiar, Señor, y mejorar, porque todos tenemos, pero aún yo, Señor, siento que debo mejorar como padre. Ayúdanos, Señor, a que crezcamos sanamente en la fe y ayudemos a que más personas conozcan, como cantamos en el lema, haremos historia, Señor, anunciaremos, Señor, tu luz admirable. Padre, te pido también ahora que vamos a salir de tu casa, pero no de tu presencia, que nos lleves con bien hacia nuestros hogares. Gracias por este hermoso tiempo. Nos vamos con gozo para esta nueva semana, sabiendo que eres tú el que nos guarda, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis jóvenes en consulta. Estamos todos despedidos.